A ver, tenemos entonces. Cierta empresa compra dos tipos de componentes electrónicas llamadas tipo 1 y tipo 2, respectivamente. En total, compra 200 componentes, de los cuales 80 son del tipo 1 y 120 del tipo 2. La duración en horas de los componentes tipo 1 es una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro 1/25, mientras que la duración en horas de los componentes de tipo 2 es una variable aleatoria con densidad dada por, bueno, esto de acá. Entonces, primera pregunta, la duración de estas componentes, ¿qué tipo de variable aleatoria son? ¿Continua o discreta? Continua, excelente. ¿Sí? Las dos tienen, bueno, una es exponencial, que sabemos que es una eh, variable continua, y la otra tiene función de densidad, o sea que podemos ahí deducir también que es continua. Y entonces dice, se toman al azar y con reposición del lote de 200 compradas por la empresa. ¿Cuál es la probabilidad de que se tengan que seleccionar por lo menos dos componentes hasta que aparezca la primera, que dura menos de 18 horas? ¿Sí? Entonces voy sacando con reposición hasta que aparezca la primera, que dura menos de 18 horas. ¿Sí? ¿Les suena ese experimento? Ir sacando hasta que aparezca la primera que cumpla una propiedad geométrica, tal cual. Sería una variable aleatoria. No, perfecto. Es una variable aleatoria geométrica, ¿sí? Y si llamamos éxito, digamos, a la componente que cumple esa propiedad, es decir, a la componente que dura menos de 18 horas, ese sería el P de la geométrica, y es lo que tenemos que calcular, la probabilidad de que una componente sacada dure menos de 18 horas. ¿Sí? ¿Qué problema tenemos acá que lo hace un poco más difícil? Es que de las 200 tenemos dos tipos de componentes. ¿Sí? Entonces esa probabilidad de que dure menos de 18 horas va a depender de la componente que saquemos. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener que usar entonces ahí? Digo, nosotros si sabemos que la componente es de tipo 1, podemos calcular con la densidad del exponencial. Si sabemos que es de tipo 2, lo podemos calcular con la densidad esta que nos dan. Entonces lo que vamos a tener que hacer ahí para calcular la probabilidad es, bueno, aplicar probabilidad condicional, ¿sí? Eh, bueno, básicamente vamos a usar el teorema de probabilidad total. ¿Tá? Y al final, ¿cómo lo planteaste, Sol? Está bien, en algún punto vamos a tener que calcular eso, pero el tema es cómo llegás eh, después. Claro, pero necesitas al final una probabilidad, digamos, ¿qué te dio la probabilidad de que la componente sacada dure menos de 18 horas? Bien, está joya, está perfecto lo que hiciste. Ahora vamos a ver eso, bueno, yo lo escribí con condicionales, pero vas a ver que es exactamente lo mismo, eh, porque fíjate que vos estás multiplicando 80 por 200, es la probabilidad de sacar una componente de tipo 1. ¿Sí? Y 120 dividido 200 es la probabilidad de sacar una componente de tipo 2. Entonces vos calculaste la probabilidad de que la componente de tipo 1 dure menos de 18 horas por la probabilidad de sacar una componente de tipo 1, más la probabilidad de que la componente dure menos de 18 horas, siendo la componente de tipo 2, por la probabilidad de que haya sacado una componente de tipo 2. O sea que intuitivamente utilizaste esto, ¿no?
¿Está? Bien. El resto lo siguió, más o menos la cuenta que hay que hacer, ahora la hacemos, pero en principio esto es lo que tenemos que plantear, ¿no? La probabilidad de que la componente sea menor o igual a 18, condiciono a que sea de tipo 1 o que sea de tipo 2, ¿sí? Perfecto. ¿Se acuerdan de esto que yo tenía? Que la probabilidad, esto yo lo puedo pensar así, ¿no? Como la probabilidad de que la componente sea menor o igual a 18, ¿sí? Lo que tarda, intersección, componente de tipo 1, más, bueno, lo mismo, pero componente tipo 2, ¿sí? Claro, es una partición en el sentido de que o saco de tipo 1 o saco de tipo 2, ¿sí? Por otro lado, recordemos que la probabilidad de que la componente sea menor o igual a, lo que dura la componente sea menor o igual a 18 y la componente sea de tipo 1, es lo mismo que el condicional por la probabilidad de que la componente sea de tipo 1, ¿sí? Esto era una propiedad general, ¿no? La probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿sí? Esto, bueno, hay que pedir que la probabilidad de B sea mayor a 0 para poder condicionar, pero básicamente esa es la propiedad. Bien, buenísimo, Gastón. Sirve aparte para repasar un poco. El resto va siguiendo. Sol, ¿ves que un poco lo que habías hecho viene por acá también? Bárbaro. Bien. Buenísimo. Bueno, entonces, nada, ahí tenemos que empezar a hacer las cuentas una vez que calculamos eso. Y después sabemos que tenemos una geométrica con esta probabilidad, ¿sí? Y bueno, después usamos, queremos que la geométrica sea mayor o igual que 2, ¿sí? Pues necesitamos sacar al menos dos componentes y bueno, eso es 1 menos la probabilidad de que salga en la primer componente una que dure menos de 18 horas, eso es 1 menos P y bueno, ahí tendríamos la cuenta. Así que vamos paso por paso, ¿sí? La probabilidad de que la componente dure menos de 18 horas, dado que la componente es de tipo 1, lo calculo con la densidad de la exponencial, porque sé que las componentes de tipo 1 tienen distribución exponencial, ¿sí? Bueno, hago la cuenta, ¿sí? Recuerden que las variables continuas había que integrar la densidad para calcular la probabilidad, que la exponencial arranca en 0, por eso voy de 0 a 18, esto me da 0,51324, y la probabilidad de que la componente sacada sea de tipo 1 es esto que decía Sol, 80 hay de tipo 1 sobre 200 totales, esto es favorable sobre totales, 80 sobre 200 es 0,4, ¿sí?
Bueno, muy parecido con la componente, la probabilidad de que la componente dure menos de 18 horas. Dado que la componente es de tipo 2, uso la densidad que me dan para la componente de tipo 2. Recordamos que, eh, bueno, acá estrictamente hablando, en vez de 0 tendría que haber puesto menos infinito, ¿sí? No importa, igual está bien por cómo es la indicadora. ¿Sí? Pero bueno, igualmente la indicadora arranca en 12, entonces tengo que ir de 12 a 18. Integro 12 sobre x cuadrado, aplico la regla de Barrow y me da un tercio. ¿Sí? Bien, o sea que ya tenemos esa probabilidad y después la probabilidad de sacar una componente de tipo 2 es ahora 120 sobre 200, que es 0,6. Bueno, voy acá a la fórmula que habíamos pensado al principio y reemplazo todos los números. ¿Sí? 0,51 por 0,4 más un tercio por 0,6 y me da 0,453. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que la componente sacada dure menos de 18 horas. ¿Te digo eso, Sol? Ah, ok. Bien, ya había llegado a plantear. Bien. Bueno, y listo. Después lo que habíamos dicho, la probabilidad de que haya que sacar al menos 2 hasta llegar a la primera que dura menos de 18 horas, es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2, que es 1 menos la probabilidad de que x sea 1, porque es una variable geométrica, ¿sí? Y me da 1 menos p, entonces, lo que busco. Bien, perfecto, bueno, está por ahí, tal vez algún numerito lo pusimos distinto, pero estamos en 0,40, ¿sí? Excelente. Y entonces, bueno, la probabilidad buscada es 1 menos p, que es 0,5947. ¿Hasta ahí están de acuerdo? El resto, los que no lo habían pensado. Ah, bien. Eh, Esto de acá, acordate que es una geométrica, Gastón. ¿Sí? Y yo quiero que, perdón, que al menos tenga que tirar 2. O sea, quiero que la geométrica dé mayor o igual que 2, que dé 2, 3, 4, 5 o lo que sigue. ¿Sí? Esto en realidad sería una serie, de hecho. Entonces lo que vamos a usar es el complemento para simplificar la cuenta. Esto es 1 menos la probabilidad de que el éxito salga en la primera. ¿Sí? Bueno, pero la probabilidad de que el éxito salga en la primera es básicamente que la primera dure menos de 18 horas. Entonces eso es lo que acabamos de calcular, que es P. ¿Sí? Entonces, ahí va. Lo que busco es 1 menos P, me queda 1 menos 0,40 y bueno, me da 0,60, 0,59 porque habíamos usado más decimales. Pero básicamente lo que me estaba pidiendo era cuál es la probabilidad de que se tengan que seleccionar por lo menos dos componentes hasta que aparezca la primera que dura menos de 18 horas. ¿Sí? Eh, uf. Por eso ahí planteamos x mayor o igual que 2, ¿sí? Es la cantidad de componentes que saco hasta que aparece la primera que dura menor o igual que 18 horas. Esto es lo que decíamos al principio, que era una geométrica, ¿no? Bien. El resto hasta ahí va bien, ¿no? Ya vamos con el B.
¿Llegaste a pensar el B, Sol? Bien, excelente, Gastón. Lo que pasa que ahí x es igual a 1. Entonces te queda 1 menos p a la 0 por p. O sea, porque ahí son 0 fracasos, un éxito. Básicamente esa fórmula que vos decís es 1 menos p a la cantidad de fracasos, que son todos menos 1, porque la geométrica lo que hace es ir tirando hasta el primer fracaso, perdón, hasta el primer éxito, y después un éxito, que en este caso es p. Entonces me queda, bueno, 1 menos p a la 0, 1 por p, p. Joya. Bien, bien. Viene bien para repasar esto, que ya parece historia antigua. Buenísimo. Bueno, veamos el B. ¿Sí? Creo que es un poco más sencillo. Sí, ni hablar. Para mí el 1A es el más difícil, lejos. Me parece que ya el B es un poco más tranquilo, pero el 1A es como que mezcla un montón de cosas. ¿Sí? Estamos pensando en una variable aleatoria continua, en una discreta, estamos pensando en probabilidad total, en probabilidad condicional. Eh, yo diría que es el más difícil y me parece que una moraleja que podemos tomar de todo esto es que hay que leer todo el examen y no hay que empezar siempre por el primer ítem, porque el primer ítem puede ser el más difícil de todos. Y bueno, a veces arrancar con el más jodido es una invitación a ponernos más nerviosos o más nerviosas porque no nos sale, ¿sí? Cuando por ahí creo que el 2 y el 3 eran bastante directos si uno había estudiado los temas. ¿Sí? Así que bueno, el 1B también es un poco más sencillo, dice, un laboratorio de la empresa tiene 6 componentes de tipo 2 que trabajan en forma independiente. Todos ellos se ponen en funcionamiento a las 5 de la mañana. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 3 de ellos sigan funcionando a las 23 horas? Bueno, ¿qué les parece? O sea, tengo ahora 6 componentes de tipo 2, los pongo a funcionar a las 5 de la mañana y cuento cuántos siguen funcionando a las 23 horas. Excelente, es una binomial. ¿Sí? ¿Qué parámetros tendría la binomial, Sol? Nicolás, ¿de qué te serviría la esperanza del tipo 2? Sí, obviamente la puedo calcular, sería la integral de x por la densidad. Bien, Sol, ahora calculamos p, pero p sería la probabilidad de que dure más de 18 horas. ¿Sí? Muy bien. Nicolás, ¿cómo podrías usar la esperanza en este caso? Ah, claro, es que en realidad mucho no sirve. La podría calcular y como que te serviría para ver, digamos, no sé, la esperanza te da 15 y bueno, justo de las 5 a las 11 de la noche hay 18 horas. Si la esperanza te da 15, no sé, podrías dudar de que al menos 3 sigan funcionando, pero como que sería algo como más estimativo. En este caso, podemos calcular la probabilidad exacta, ¿sí? Más allá de la esperanza. Bien. Bueno, hacemos esa cuenta entonces. Como dice acá Sol, yo tengo una binomial con n igual a 6, que es la cantidad de experimentos, y como de las 5 a las 23 horas hay 18 horas, lo que quiero es la probabilidad de que una componente de tipo 2 dure más de 18 horas.
¿sí? Para que siga funcionando a esa hora. ¿Está bien? Bueno, entonces el P de la binomial sería la probabilidad de que la componente de tipo 2 dure, bueno, mayor o igual a 18. Lo hago por el complemento para no tener que hacer una integral impropia y uso la densidad de las componentes de tipo 2. ¿Sí? Bueno, tengo que hacer esta cuenta. Acá lo puse directamente porque básicamente es la cuenta que habíamos hecho arriba. ¿Sí? Quedaba un tercio, entonces me queda 1 menos un tercio, que es 2 tercios. Entonces, bien, es exactamente como decía Sol recién, tengo una binomial 6, 2 tercios. Sí, Gastón, pregunta. No, porque, mirá, fíjate el enunciado. Dice, todos se ponen a... Claro, lo pusiste a andar a las 5 de la mañana. Entonces, justo de las 5 a las 23 tenemos 18 horas. Excelente. Bien. Bueno, entonces listo. No, está bien, no pasa nada. Tengo entonces la probabilidad de que una binomial con esos parámetros sea mayor o igual que 3. Pero bueno, lo calculé también por el complemento porque era un caso menos. ¿Sí? Y hago la cuenta. La probabilidad de que sea 0, recordemos que era el combinatorio 6,0, que es 1, por 1 menos p a la 6. La probabilidad de que sea 1 es el combinatorio 6,1, que es 6, p a la 1, 1 menos p a la 5. ¿Sí? Un éxito, 5 fracasos. Y la probabilidad de que la binomial sea 2 sería el combinatorio 6,2, que si hacen la cuenta da 15. Cantidad de fracasos, de éxitos, perdón, elevado a la 2, cantidad de fracasos elevado a la 4. ¿Sí? Bueno, eso es la función de probabilidad puntual de una binomial. Haciendo toda la cuenta me da 0,8998. ¿Sí? Bastante alto. ¿Te digo eso, Sol? El resto más o menos entendió por dónde va el 1. Ven que el B era un poquito más sencillo. Genial. Bueno, si no hay ninguna pregunta con el 1, vamos a pensar el 2. Bien, vamos con el 2. El 2 dice, la PM 2,5 son una mezcla de partículas cuyos componentes son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro de sodio, el hollín, los polvos minerales y el agua. Debido a su pequeño tamaño, la PM2,5 pueden atravesar la barrera pulmonar y entrar en el sistema sanguíneo. La exposición crónica a ciertas concentraciones de esas partículas contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón. Según estudios previos, se sabe que el contenido medio de la concentración de partículas PM2,5 en el aire cierto día en la ciudad de Córdoba es de 23,21 miligramos sobre metros cúbicos. Debido a la gran actividad industrial en la zona, un grupo de ambientalistas cree que ese valor aumentó. Con el fin de validar sus sospechas, se tomaron a lo largo de un día en forma independiente 10 mediciones de la concentración en el aire de estas partículas, obteniéndose un promedio muestral de 24,5 miligramos sobre metros cúbicos y un desvío estándar muestral de 1,423017 miligramos sobre metros cúbicos. Puede suponerse que las mediciones son normales. Sí, Sol, creo que sí. Yo cuando lo leí hoy pensé lo mismo, que está en la práctica de test de hipótesis. Si no está este, está muy, muy similar.
Dice, bueno, plantear un test de nivel 0,05 para este problema, indicando claramente las hipótesis, el estadístico del test, su distribución bajo la hipótesis nula y la región de rechazo. Indique si hay evidencia a nivel 0,05 de que la sospecha de los ambientalistas es cierta. Bueno, claramente test de hipótesis, ¿sí? Ya hasta la consigna lo dice. Lo que tenemos acá que saber entonces es las hipótesis que vamos a elegir, el estadístico del test y su distribución bajo la hipótesis nula, y qué pinta tiene la región de rechazo. Empecemos con las hipótesis. ¿Qué hipótesis plantearían? ¿Cuál sería H0? Bien, Lucho. Tal cual. Ese sería el H1 y H0 sería mu igual al dato que se conoce, ¿no? Que es 23,21. Bien. ¿Alguien planteó otras hipótesis? Bien. Tan perfecto. Esas son las hipótesis, ¿sí? Joya. Mu igual a 23,21, que es lo que conocemos. La hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, mu mayor, que es lo que quieren demostrar los ambientalistas. ¿Sí? ¿Qué estadístico vamos a usar? ¿En qué condiciones estamos? Bien, varianza desconocida, ¿sí? El dato que tenemos es S, lo que dice varianza muestral. ¿Quién es N? 10, excelente. ¿Y tenemos algún otro dato? Bien, el que también lo tenemos, es normal, excelente. Sí, dice, al final dice que se puede suponer que la distribución es normal. ¿Qué estadística usarían? Sí, tal cual. Bien, bárbaro, Lucho. ¿Y qué? Sobre S en vez de sobre 5, pero creo que quisiste poner eso. ¿Qué distribución tiene, Lucho? Esa. Está perfecto, es estadístico. Bien, genial. Está bien, entonces, Lucho, es estadístico. ¿Qué distribución tiene? Bajo, sabiendo que la hipótesis nula es cierta. ¿Normal 0,1? Test student. Está bien, Lucho, porque al no conocer la varianza, claro, ahí perdemos la normalidad y pasamos a test student. ¿Con cuántos grados de libertad? 9, excelente, sí, n-1, con lo cual la región de rechazo, ¿sí? Bueno, ya lo mostré, como la hipótesis alternativa es con mayor, la región de rechazo es con mayor, y básicamente tengo que buscar el percentil, te estudian con 9 grados de libertad, alfa, en este caso es 0,05, ¿sí? Acá ya reemplacé por mu0 y por s, y buscando en la tabla, a mí me dio esto, 1,8331. ¿Les dio lo mismo?
Sí, excelente. Bueno, listo, ahí tenemos la región de rechazo. Ahora básicamente tengo que reemplazar por X raya y ver si está dentro de la región de rechazo o no. Yo haciendo la cuenta, o sea, reemplazando por X raya, me queda 1,8889. ¿Les dio eso también? Bueno, bien, bien, Nicolás. ¿Y rechazamos o no? Bien, rechazamos. Fíjate, Gastón, el percentil te dio lo mismo, lo que te dio distinto es la cuenta. Dale, después chequealo. Bueno, y si rechazo, ¿qué hacemos? A nivel 0,05, ¿le damos la derecha a los ambientalistas o no? ¿Le damos la razón? Bien, rechazo H0. Le damos la razón. Perfecto. Está bien, a ese nivel es cierto que aumentó. Perfecto. Bárbaro. Vamos entonces. ¿Alguna duda de la? A ver, Gastón, X raya. ¿Dónde quedó el final? Oh, momento, ¿eh? Listo. Tenemos que usar, Gastón, 24,06. A ver, hagamos la cuenta. 24,06 menos 23,21. Esto lo hago por raíz de 10. Y lo hago dividido 1,423,017, que es el S. No, está bien. Da 1,8888. Ah, ahí está. No, no pasa nada. Excelente. Bien. Bueno, vamos entonces al B. Dice, para las hipótesis planteadas en el ítem A, suponga ahora que las variables medidas tienen distribución normal con desvío estándar poblacional igual a 2,5. ¿Sí? Bueno, ahí nos dan desvío estándar y se propone la siguiente región de rechazo para H0. Se rechaza cuando X raya es mayor o igual a 26,1. Hallar la probabilidad de cometer error de tipo 1, rechazar H0 cuando es verdadera, con esta nueva región de rechazo. Bueno, lo pudieron plantear. ¿Qué es lo que tenemos que calcular?
Bueno, vamos a tener que calcular la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es cierta, ¿sí? Es decir que mu0 es igual a 23,21. Y bueno, la región de rechazo que me dan, o sea, yo rechazo H0 cuando X raya es mayor a 26,1. Entonces, ¿qué harían acá para calcular esta probabilidad? Hay que estandarizar. Excelente, Sol. ¿Cómo estandarizaste? ¿O cómo estandarizarías? ¿De qué vos conocés la distribución? Bueno, X raya solo no. ¿Qué habría que agregarle? Bien, bárbaro. Perfecto. O sea, yo sé que. Excelente. Esto menos 23,21. Ahora sí, dividido la varianza. 2,5 es, ¿no? El desvío estándar en realidad. Por la raíz de 10. Sabemos que esto es normal 0,1. ¿Sí? Porque ahora sí tenemos el desvío estándar poblacional. Perfecto, o sea que haciendo eso de los dos lados, lo que pone ahí Lucho, lo que decía Sol, vamos a poder llegar a calcular la probabilidad. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Sabemos que esto es normal 0,1, entonces de los dos lados resto mu0, divido por sigma, multiplico por raíz de n, eso que pone ahí Lucho. Entonces esto es una normal 0,1, lo de la izquierda, lo llamo z, y la cuenta de la derecha a mí me dio 3,65. ¿Les dio algo así? Perfecto. Bueno, ¿están de acuerdo que la probabilidad de que una normal 0,1 sea mayor o igual a 3,65 es aproximadamente 0? Miremos en la tabla. Fíjense que con 3,49 ya da la probabilidad de ser menor 0,9998. ¿Sí? 3,65 es más grande incluso que 3,49, o sea que la probabilidad de ser menor es más grande que 0,9998, y entonces, bueno, la probabilidad de ser mayor es por lo menos 0,0002. ¿Sí? Así que directamente bueno, yo puse directamente aproximadamente 0. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? Fíjense, es un test con muchas ganas de no rechazar H0. ¿Sí? O sea, es un test que haría enojar, si quieren, a los ambientalistas, si es que los ambientalistas saben de estadística. Bueno, ¿alguna duda o pasamos al 3?
Vamos entonces al 3. Y se suponga que un grupo cívico dice que por lo menos el 60% de los residentes de la ciudad están a favor de la implementación de medidas de reciclaje. Para estudiar esto, la municipalidad consulta a 100 personas y 48 resultan estar a favor. Encontrar un intervalo de confianza de nivel aproximado 95% para la proporción de personas que están a favor. Defina las variables aleatorias involucradas en el problema y su distribución. En base al intervalo hallado, ¿le parece que el grupo cívico tiene razón? Bueno, de nuevo, claramente es un ejercicio de intervalo de confianza, ¿sí? Ya lo está diciendo el enunciado. Entonces dice, defina las variables aleatorias involucradas en el problema. ¿Qué tipo de variables vamos a tener? Sí, es verdad, Nicolás. No lo había pensado. No, en este caso no podríamos asumir que son normales. ¿Sol? Tampoco haría falta, ¿no? Claro, ves que te pide intervalo de confianza de nivel aproximado. Con nivel aproximado, nivel asintótico es lo mismo, ¿no? Ahora, fíjate que vos tenés, o sea, dentro de estas 100 personas, vos las consultaste y te dijeron, bueno, estoy a favor o estoy en contra del reciclaje. ¿Qué tipo de variable es esa, digamos? Una que almacena, digamos, si una persona está a favor o en contra del reciclaje, o puede ser de cualquier cosa. Bernoulli. Bien. Bernoulli o binomial, ¿no? Que es lo mismo. Bernoulli o binomial con n igual a 1. Excelente. ¿Sí? Esto vale 1 si la persona está a favor del reciclaje y vale 0 si no. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos buscando de esa variable Bernoulli? Bien, sí, la esperanza, que justo en este caso, tal cual, también es el parámetro P, digamos, la proporción de personas que están a favor del reciclaje, ¿sí? O de implementar medidas de reciclaje. Fíjense que el grupo cívico está diciendo que es 60%, o sea que P es 0,6. Y por otro lado, con los estudios que hizo la municipalidad, ¿sí? Lo que tenemos es un X raya, ¿sí? Una proporción favorable sobre totales de 48 sobre 100. ¿Sí? Porque la suma de las variables me da 48, pues la cantidad de unos que obtuvimos. ¿Sí? X raya me dio 0,48. Muy rápidamente uno podría decir que, bueno, que no, que el grupo cívico está equivocado. Pero para estar un poco más seguros, vamos a hacer un intervalo de confianza de nivel aproximado 0,95. ¿Sí? Lo que decimos entonces, la variable xy vale... Ah, paren que lo tengo escrito allá. ¿Sí? La variable xy vale 1 si la persona ahí está a favor de implementar medidas de reciclaje, 0 si no. Esto es una variable binomial 1p o Bernoulli P, es lo mismo, donde p es la probabilidad de que una persona tomada al azar esté a favor del reciclaje.
Bien, entonces tenemos que hacer, ¿sí?, un intervalo de confianza para esa proporción. ¿Se acuerdan lo que teníamos que usar en ese caso? Bueno, tenemos n grande. Si n es 100, habíamos dicho creo que más de 40 que era grande. Tenemos variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, ¿sí? Entonces, por el teorema central del límite, sabemos que x raya va a tener distribución normal, o aproximadamente normal, en realidad, con esperanza p y varianza p por 1 menos p, que es la varianza de una Bernoulli, dividido n. ¿Sí? Si estandarizamos y aproximamos a p por 1 menos p por x raya por 1 menos x raya, ¿sí? Recordemos que el estimador para la esperanza suele ser x raya, más si n es grande. Entonces tenemos este estadístico de acá, que es el estadístico que usamos en general para el test de proporciones. ¿Sí? Raíz de n, x raya menos p, dividido la raíz, bueno, de x raya por 1 menos x raya, que básicamente es un estimador para la varianza, ¿sí? Y como n es grande, esto es aproximadamente normal 0,1. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer un intervalo de confianza para P. Como sabemos que esto es normal 0,1, sabemos que tengo que poner el percentil alfa sobre 2, ¿sí? Y despejando me va a quedar el siguiente intervalo de confianza. Como sabemos que n es 100, sabemos que x raya es 48 sobre 100, que es 0,48. Y como el nivel de confianza es 95%, sabemos que el alfa sobre 2 es 0,025. Buscando en la tabla de la normal, obtenemos 1,96, ¿sí?, el z alfa sobre 2. Y reemplazando el intervalo nos termina quedando algo así. ¿Les digo algo así? ¿Habían llegado hasta acá? Ok. Te quedó multiplicado por 100. ¿Por qué, Lucho? Ah, pusiste P igual a 60, digamos. Pusiste, ok, claro. Claro, estrictamente estaría mal, digamos, porque 48 no puede ser una probabilidad, pero lo pensaste como con porcentajes. Bien, sí, es lo mismo en ese sentido. Bueno, dado el intervalo que nos dio, ¿qué podemos decir del grupo cívico? ¿Les parece que el grupo cívico tiene razón? Que por lo menos 60% de los residentes están a favor de implementar medidas de reciclaje.
Bien, tal cual. 0,60 no está ni siquiera en el intervalo, así que lo que dicen ahí eh, está mal. Lucho, si querés, después mandame lo que hiciste una foto, así lo reviso por las dudas. Para ver cómo te quedó, más allá de que en principio entiendo que es lo mismo, por las dudas mandámelo para que lo mire. Bueno, ok. Sí, o sea, lo correcto sería usar eso porque estamos hablando de una probabilidad. Sí, tal cual, Nicolás. Igualmente, bueno, eh, siempre da para pensar. Acá se acercó igual a 0,60, pero ni siquiera está en el intervalo. ¿Sí? Si estaba en el medio del intervalo, sí, justo en realidad el X raya también hubiese dado 0,6. Eh, pero sí, siempre da para pensar. Si hubiese estado por lo menos en el intervalo, había un poco más de, de información a favor, digamos, del grupo cívico. Pero acá no hay nada, ni siquiera está en el intervalo. ¿Sí? Claro, puedo decir que en principio se equivocaron, al menos con este nivel de confianza, ¿no? Después dice, para esta misma muestra, un intervalo de confianza para la proporción de personas que están a favor resultó 0,373, 0,587. Hallar el nivel asintótico usado. Bueno, este también creo que tiene su dificultad. A ver si se les ocurre, si alguno lo hizo en realidad, por ahí se lo pensaron, o si se les ocurre qué hacer. Ok, ¿cómo sería eso, Gastón? A ver, partiste de acá, digamos. Perfecto. Te quedó esto y después fijaste el Z alfa. Te fijaste cuál te da la probabilidad en realidad, directamente. Bien. A ver, en realidad lo podrías haber hecho con un solo extremo, ¿no? Por ahí hiciste eso, Claro, con uno alcanzaba, porque básicamente vos despejás Z alfa. Bien, excelente. Está muy bien eso. Vos decís esto es igual a X raya. Bueno, lo voy a escribir arriba para no tener que escribir tanto. Gastón propone esto. Esto es igual a 0,3821. ¿Sí? Bueno, tengo X raya, tengo raíz de n, despejo el Z alfa y después busco, ¿sí? Eh, quién es alfa en la tabla. ¿Quién es alfa sobre 2 en realidad en la tabla? ¿Alguien más lo hizo de esa manera? A ver, Lucho, para lo que hay que considerar es que vos sabés que la probabilidad de que Z sea mayor o igual a Z alfa sobre 2
me da alfa sobre 2. ¿Sí? ¿Qué te digo ahí, Gastón, el z alfa sobre 2 cuando despejaste? Ah, ok, ok. 2,14. ¿Vos, Lucho, despejaste también? Perfecto. Bueno, entonces buscamos en la tabla, ¿sí? Para por acá. Nos dio 2,14, o sea, 2,98, 0,9838. ¿Sí? O sea que esto es igual a 1 menos 0,9838, porque en la tabla me da con menor, o con menor igual, que igual es lo mismo, para las distribuciones continuas. ¿Y esto cuánto da? 1 menos 0,9838. A mí me da, a ver, 0,0162. Entonces, alfa es 2 veces eso. 0,0324. ¿Ahí están de acuerdo? Lucho, no sé lo que habías preguntado, si quedó claro o no. ¿Ahora está claro? Eh, bien. Claro, ahora tengo que hacer 1 menos esto y me da 0,9676. Excelente. ¿El resto está de acuerdo con el ejercicio, con el B? Yo igual lo hice de otra manera, ahora se los cuento. Pero hasta ahí, esto es lo que proponen Gastón y Lucho, está perfecto. La verdad, bueno, lo que hay que hacer es despejar el Z alfa, básicamente. Así que está bárbaro. Bueno, yo lo hice de otra manera, pero la verdad que es prácticamente igual. Os lo muestro. Eh, Simplemente resté los extremos del intervalo
¿sí? Sabiendo que este número de acá, z alfa sobre 2 por raíz x raya por 1 menos x raya sobre raíz de n, es la mitad de la longitud del intervalo. Hice eso con los números que tenía, ¿sí? Hice 0,587 menos 0,373 dividido 2. ¿Se acuerdan que esto era la fórmula para el error máximo cometido? ¿Sí? Yo usé eso y bueno, a partir de eso puedo despejar el z alfa sobre 2, ¿sí? Y me termina dando, bueno, el 97 me quedó. Pero bueno, porque puse menos decimales también. Eh, es prácticamente lo mismo. Fíjense que me dio 2,14 también como ustedes. Pero bueno, cualquiera de las dos formas está bien. No sé si alguien tiene una pregunta entonces del 3b. Sí, después ahora subo, incluso se las mando por mail, la resolución. Sí, de una. Y aparte después subo esto también a YouTube. Bueno, listo, hasta acá entonces. No sé si hay alguna duda. ¿Qué les pareció el final, digamos, en cuestión de nivel de dificultad? No, no tuvieron mucho tiempo para hacerlo tampoco, pero más o menos pudieron resolverlo. Ok, Gastón. Sí, también hacer todo, ¿no? Junto es distinto. La primera parte es normal que esté un poco eh, oxidada, si se quiere. Claro. Aparte, justo el primero, que era la primera parte, era más difícil, así que también esa es tal vez una mala combinación de algo que uno no se acuerda y encima el ejercicio es más difícil, pero bueno. eh, claro, eso tienen que volver a repasarlo. ¿Sí? Pero bueno, nada, quería porque por lo menos hagamos un final para que tengan. Después Julia había mandado otro que tiene que haber mandado la resolución. Yo después me fijo. Y bueno, no sé si hay alguna duda, si no ya terminamos.